Hace mucho tiempo atrás, un día como hoy, hoy en realidad es día de Pentecostés. ¿Cuántos saben esto? ¿Sí sabía eso? Hoy es día de Pentecostés. Y en muchas iglesias alrededor del mundo, en realidad, en particular la Organización de Asambleas de Dios, están justamente orando, buscando el Espíritu Santo en este momento. Y es muy bonito recordarlo y compartirlo, porque nosotros hemos estado haciendo lo mismo desde hace un tiempo. Hemos estado clamando a Dios, hemos estado predicando acerca del Espíritu Santo y acerca de lo que significa el bautismo del Espíritu Santo, quién es, cuáles son sus manifestaciones y toda esta clase de cosas importantísimas en la vida del cristiano. Y hoy me venía ese pensamiento, me recordaba a mi esposa el día de Pentecostés. Mas sin embargo, hoy quiero compartirle acerca de una historia que está en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17. Si me acompaña ahí, por favor. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer todo el capítulo. Los que estén ahí, díganme amén. Gloria a Dios. Una historia muy hermosa, una historia muy particular, muy poderosa, que inclusive el pueblo de Dios, yo considero que casi todo el mundo conoce esta historia, ¿va que sí? Cuando David mata a Goliat, cuando obviamente Dios utiliza a David para sus propósitos, y en particular en este evento tan especial. Y yo hoy estaba leyendo, estudiando acerca de esta narrativa histórica, un hecho histórico que evidentemente fue establecido por la soberanía de Dios, pero que a la luz de esta palabra, de esta historia, nos muestra, nos ilustra muchos principios importantes que en ocasiones se nos olvida al pueblo de Dios. Yo casi estoy seguro que todos los que estamos aquí conocemos la historia, pero resulta ser que si todos conociéramos esta historia, entonces, y aplicáramos esos principios a nuestra vida, tendríamos que vivir vidas diferentes. Eso me dice que aunque conozcamos las historias que están registradas aquí en la palabra de Dios, aunque las conozcamos, aunque las hayamos leído, no siempre es fácil vivirlas, ¿sí? Por eso yo hoy te quiero recordar varios principios que operaron en la vida de David y que evidentemente estaba bajo la soberanía de Dios, bajo el compromiso de Dios, que Dios lo había escogido como rey y que tenía una serie de eventos que él tenía que pasar para ocupar ese puesto. Pero quiero compartirte varias cosas importantes. Dios nos ha estado hablando sobre misericordia. Dios nos ha estado hablando sobre puntos importantes. Nos ha estado recordando quiénes somos, la identidad que nos ha dado. Nos ha estado recordando que en medio de la oración no solamente pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Dios ya nos ha dado autoridad, nos ha dado potestad. Él dijo: todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Pero al pueblo de Dios se le olvida tomar la identidad que le pertenece y caminar con ella y usar los recursos del reino. Y yo hoy recordaba tanto en medio de esta historia. Y solo quiero a manera de introducción comentarte que la historia de David y Goliat, en esta historia vemos reflejada la confianza en Dios, es decir, la fe puesta en Dios o la fe puesta en mis habilidades y mis capacidades. Vemos por medio de David la fe puesta en Dios, o por medio de Goliat la fe puesta en mis capacidades y habilidades. ¿Cuáles son las mejores? Evidentemente poner nuestra dependencia y nuestros ojos en Dios. Acompáñenme por favor el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco,
que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes de Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, aproximadamente 3 metros, para que lo contextualicemos. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, alrededor de 54 kilos traía él en su pecho y en su espalda. Fíjese nada más este hombre tan imponente, ¿verdad? Goliat. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. ¿Y qué dice ahí? Y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo que dice ahí, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y como le compartía, cada uno de nosotros conocemos esta historia, pero en realidad lo quiero invitar a que usted lleve su imaginación, su pensamiento a este lugar. 2 montes, un valle. En un lugar el pueblo de Israel, en el otro lugar, en la otra cima, estaba el pueblo filisteo, y se estaban viendo cara a cara. Imagínese aquellas películas donde están los ejércitos frente a frente, donde están listos para pelear. Yo quiero preguntar, ¿alguien se ha peleado una vez a golpes? Muy malo, Por supuesto que es malo, mas sin embargo, ¿alguien sabe esa sensación de experimentar cuando hay una situación de riesgo y tienes que emplear los golpes o la fuerza? ¿Sabes qué se siente? Una adrenalina, entre adrenalina, miedo, y entre haciéndote el valiente pero temblándote las piernas, y una serie de factores por el estilo, ¿no? Dependiendo del coraje que tengas. Porque cuando estás muy encorajinado, pues no piensas en nada y hacemos cada barbaridad, ¿verdad que sí? Pero imagínate el pueblo de Israel en ese lugar, viendo a los filisteos. Ahora quiero decirle lo siguiente, un poquito de contexto histórico nos ayudaría mucho. Llevaban 27 años el pueblo de los filisteos, 27 años de aquella derrota del capítulo 14. Acompáñame al capítulo 14, versículo 31. Fíjate lo que dice ahí. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo. Y bueno, ahí está toda la historia. Desde el versículo del capítulo 14, versículo 31 al capítulo 17, donde está esta nueva batalla con el mismo pueblo, con los filisteos, pasaron 27 años. Donde el pueblo filisteo había recobrado la fuerza
el espíritu para nuevamente enfrentarse al pueblo judío. Entonces ya era una batalla gestada, era una batalla, era una venganza, era un momento en el que el pueblo filisteo quería ir contra el pueblo de Israel y de verdad someterlos como siervos. Porque ya en otra ocasión el pueblo de Israel los había herido a ellos. Obviamente Dios les había ayudado, ahí estaba con ellos. Mas sin embargo, en este momento, 27 años después, se vuelven a enfrentar cara a cara. En medio de este tiempo, ya Saúl había cometido errores y Samuel le había anunciado que Dios lo había desechado. Y también en ese mismo evento, Samuel unge a David. Y en medio de esa situación también surge el tema de que Saúl venía un espíritu inmundo y lo atormentaba. Y él buscaba a alguien, alguna persona que tocase para él, para que mientras que él tocase, el espíritu inmundo lo abandonara. Obviamente esa era la noticia que le habían dado a uno de sus siervos. Y trajeron a David, porque David era un hombre de Dios. Mas sin embargo lo que hacía David era trabajar y apacentar las ovejas de su padre. Eso era lo que hacía David. Pero en el campo David adoraba a Dios, exaltaba a Dios. Y era un hombre que Dios había decidido levantarlo para el reinado en ese momento. Y 27 años después de todas estas cosas y que acontecieron, se vuelven a juntar estos dos pueblos y surge un filisteo, un gigante prácticamente, Goliat, midiendo 3 metros prácticamente. ¿Sabe cuántos son 3 metros más o menos? Pues creo que no, yo creo que más, ¿verdad? Yo mido 1.70, póngale 30 centímetros más 1 metro más. ¿Verdad? Eso era lo que medía, la fuerza que tenía. Y por ahí nos decía el pastor el domingo pasado, que me hizo reír, y estaba feo. ¿Sabe por qué estaba feo? Porque de lo grande que era, tenía una narizota. Tenía las manotas, tenía la carota, los ojotes, la bocota y una narizota. Y entonces él interpreta y dice: estaba feo. Y nos encontramos con esta historia tan fuerte, tan tremenda, que ya conocemos. ¿Quién podrá pelear contra este filisteo? El pueblo de Israel, yo creo que entre ellos se volteaban y se veían, ¿verdad?, el ejército, y decían: pues ¿quién se lo va a aventar? Y era tremendo porque dice la escritura que Saúl veía a todo el pueblo de los hombros para abajo. La altura que tenía Saúl sobrepasaba el promedio del pueblo de Israel. Además de que Saúl había sido adiestrado, preparado, era un hombre de batalla, de guerra, además de buen parecer. Era un hombre con los elementos para poder afrontar cualquier batalla. Y él inclusive era el que de alguna manera en promedio sobrepasaba a todo su ejército. Pero dice la palabra de Dios que todo el pueblo de Israel, ¿qué dice? Tenían miedo. ¿En qué versículo estamos? 12, gracias. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, dice la palabra de Dios, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Tiempo atrás, Saúl necesitaba a este músico para que el espíritu lo abandonase.
y Saúl tenía esa interacción con David. Mas sin embargo David iba y venía y él iba a apacentar las ovejas de su padre. Habían salido a la guerra, a la batalla, y en ese tiempo se llevaba a cabo que además del ejército, como históricamente ha pasado en muchos ejércitos, siempre recogen voluntarios para la batalla. Y los hermanos de David habían salido como voluntarios a pelear esta batalla. Pero David, dice la palabra de Dios, estaba haciendo ¿qué? ¿Qué estaba haciendo David? Más fuerte. Apacentando las ovejas de su padre. Porque David no era guerrero, no era soldado. Él no sabía utilizar las armas, él no sabía utilizar una espada. Él lo que sabía es guiar a las ovejas y apacentarlas. Lo que sabía era defender a sus ovejas. Eso era lo que sabía hacer David. Mas sin embargo se encontraban en medio de esto. Versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto tiempo? 40 días. Quiero decirle que el número 40 es muy utilizado en la palabra de Dios. De 40 días ayunó, 40 días estuvo en el desierto, 40 días fueron los que llovieron en el diluvio, 40 días fue lo que hizo este filisteo con el pueblo de Israel. El número 40 representa un tiempo de prueba. El pueblo de Israel se encontraba en un tiempo de prueba. Era una prueba tremenda de parte de Dios. ¿Sí? 40 días este filisteo bajando de ese monte al valle de Ela y enfrentando al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios, de mañana y por la tarde. En la mañana y por la tarde. En la mañana y por la tarde. En la mañana y por la tarde. No les daba tregua. Bajaba en la mañana, acabando de despertar, y los atemorizaba. Imagínate el pensamiento: ¿quién podrá pelear? ¿Quién podrá pelear? Y cuando ya se les empezaba a calmar, volvía a bajar en la tarde y los volvía a desafiar. Y no me quiero adelantar a las aplicaciones porque hay muchas, pero esta es la historia. Esto era lo que estaba aconteciendo. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes. Versículo 17, y ahí estamos. Y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Esto se estilaba en la antigüedad. Normalmente los familiares de aquellos que habían salido a la batalla enviaban comida, enviaban alimento para aquellos que estaban en la batalla, y pedían que les trajeran un mechón, una uña, algo que les dijera que su pariente estuviese vivo. Eso se estilaba en aquel tiempo, y eso era lo que estaba pidiendo Isaí. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela. Subráyale ahí en tu Biblia, el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó el campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. A ver, vamos a dar un grito de combate. Así se escuchaba el pueblo de Israel. Tenía mucho miedo, así mero, ¿no? Mientras el filisteo bajaba y los atemorizaba, el pueblo de Israel así se escuchaba. ¿Cómo se escuchaba? Algo así, algo así. No como un ejército. Vamos a dar un grito de guerra. ¡Hey! Más o menos, ¿verdad? Probablemente muchos de ustedes se encuentran en el valle de Ela. Ese es el problema. Y están atemorizados. Tienen miedo.
Tienen miedo de que a lo mejor no va a haber para comer. Tienen miedo que a lo mejor no van a poder pasar esta prueba en la que estás pasando. A lo mejor tienes miedo de que tu familia no se va a restaurar. Y se han levantado gigantes delante de ti, se han reído de ti y te han atemorizado y se han burlado de ti en tu cara. Y te han dicho: ¿dónde está tu Dios? Y a lo mejor te han dicho: desafíame. Por eso nuestro grito de guerra, y esto es simbólico, pero en realidad del fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, no hay un grito de guerra, de batalla. Porque inclusive muchos hasta quieren tirar la toalla. Ya no quieren pelear, no tienen ganas. Porque han pasado a lo mejor 35 días o 40 días, o van en el tercer día, qué sé yo. En este periodo de prueba, donde cada mañana, cada tarde se levanta ese gigante y te recuerda tu escasez. Te recuerda tu problema familiar. Te recuerda que a lo mejor no somos capaces de esto. Te recuerda que a lo mejor no hay la verdadera santidad que debería de haber. Y pareciese que nos está avergonzando y avergonzando y avergonzando y avergonzando al ejército de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Es la misma figura. Así se encontraba el pueblo de Israel. Le temblaban las piernas. 40 días, un mes y 10 días, ¿no? Más o menos, de estar marchando, y cuando se paraban bajaba y el cuate les decía, y segundo día y tercer día y cuarto día y quinto día y sexto día y séptimo día y octavo día y onceavo día, y cuántos días llevaba, yo creo que ya se habían acostumbrado, porque también muchos se acostumbran a estar en el valle de Ela. Y llevas años en el valle. Llevas 40, pero no precisamente 40 días, quizá 40 años, quizá 40 meses, 40 semanas. Se levantó pues David de mañana, versículo 20, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con una carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David nuevamente. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre, ¿qué dice ahí? Huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Cuántos quieren huir? ¿Cuántos quieren correr? ¿Cuántos quieren abandonar a su familia, a su esposa o a su esposo o a sus hijos? ¿Cuántos quieren abandonar su ministerio? ¿Cuántos quieren abandonar la búsqueda de Dios? Porque sí se ve muy grandote el filisteo. Huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel.
Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y eso me hacía recordar algo ya en una aplicación directa. Aquellos que vencieren, tú y yo, permaneciendo, aquellos que vencieren, Dios nos dará la corona de la vida. Todos los recursos del reino, todo lo que Él ha preparado para ti y para mí, pero únicamente para aquel que venciere. Aquel que va a vencer cualquier Goliat, cualquier gigante, cualquier problema, cualquier aflicción, cualquier situación que se levante, que se te ponga encima, no importa, permanece. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano, ahí viene la oposición. Porque en medio de la lucha y la prueba no solamente es el gigante, ¿verdad que no? Por ahí surgen las opiniones, ¿verdad que sí? Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. No sabía que su padre lo había mandado. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirió delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Me imagino que Saúl veía a David así. Saúl estaba grandote y David era pequeño, y además era un joven. Saúl con armamento, con todo su vestimenta de guerrero, su escudo, su espada, me la imagino grabada, con esa habilidad tan tremenda, tan poderosa, frente a un muchachito, pastor de ovejas, que a lo mejor olía a campo y que solamente lo que hacía era obedecer a su padre, ir y apacentar ovejas. Ve, haz esto, y ahí iba y lo hacía, pero agradaba a Dios su corazón. Y ese muchachito, ese insignificante, permítame decirlo así, a los ojos de los seres humanos, insignificante muchacho, le dice al rey, le dice al experto: no desfallezca tu corazón. ¿En qué versículo estamos? Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Era un paladín, es decir, una persona que sabía utilizar la espada. Tú no vas a poder. ¿Cuántas veces he escuchado eso, hermano? ¿Cuántas veces lo has escuchado que te han dicho: no vas a poder, no vas a sanar, no vas a ser restaurado, tus finanzas no se van a arreglar, mira, la economía cada vez está peor, tu negocio no va a prosperar, todo lo que emprendes está muy difícil, hay delincuencia y ahora piden cuota en todos lados. Está difícil. David respondió a Saúl:
Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Fíjese nada más, la confianza que tenía David no estaba puesta en su habilidad. Él ni siquiera era soldado. Dice: este incircunciso, sea león, sea oso, sea Goliat, sea quien sea, Dios me puede dar la victoria si yo peleo con él. Porque su confianza estaba plenamente volcada hacia Dios. Era un joven que agradaba a Dios. Era un joven que adoraba a Dios por su fe. Diga conmigo: por su fe. Más fuerte: por su fe. Ese es el problema de hoy en día. El pueblo de Dios no tiene fe. El ejercicio de la fe es necesario. El ejercicio de la fe se pasa en medio de las dificultades, de los problemas, de los gigantes que se te paran, de los diagnósticos de los doctores. Cuando te dicen: tienes esta enfermedad, pues tú dirás lo que quieras, pero Él es el que me sana y el que me toca. Sí, tu economía te dirá lo que sea, pero el Rey de Reyes dice otra cosa. El problema de tu familia, de tu matrimonio, se levanta y te dice cosas, pero el Rey de Reyes dice otra cosa. ¿Me entiendes? Amén. Pero necesitamos entender y ver esta ilustración. Lo que David tenía era una confianza absoluta en Dios. Una confianza absoluta en Dios. No era arrogancia, era fe. Era fe en Dios, había una confianza plena en Él, porque David había ejercitado su comunión con Dios. En el campo, él tocaba su instrumento, tocaba y apacentaba las ovejas de su padre. De ahí venía esa fe poderosa. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen gigantes enfrente? Algunos dijeron amén. Yo creo que todos tenemos que decir amén. Tenemos gigantes enfrente. Muchos se levantan en nuestra contra, pero no importa, sea lo que sea. Eso es lo más importante de este mensaje. No dependas de tu habilidad ni de tu fuerza. No voltees a ver tu incapacidad. Confía en Dios. No se te ocurra depender de tu pecado, ni de lo mal que lo hiciste en el pasado. Déjalo atrás y vuélvete a Cristo con todo tu corazón y espera en Él. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¿Que no Jehová podía estar con Saúl si él hubiera peleado? ¿Que no Jehová hubiera podido estar con cualquiera del ejército que hubiera dicho: yo voy a pelear? ¿Cuál era la diferencia que tenía David, un joven, un muchachito, de entre todo el ejército de Israel que estaba ahí, y que no había uno solo que pudiese pelear? ¿Cuál era la diferencia? Fe. La fe nos proporciona identidad. Cuando hay falta de fe, no tenemos ni idea quiénes somos. No tenemos ni idea quiénes somos. Cuando tienes fe en Cristo Jesús, cuando tu confianza está en Él, la identidad que Él te ha dado cobra fuerza. Tú eres hijo de Dios. Eres del ejército del Dios Todopoderoso, del Dios viviente.
Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto. Yo creo que David, una vez que le, a ver, camina. Yo creo que caminaba así, pues él no sabía usar eso. Al contrario, no le servía. Todavía Saúl poniendo su dependencia. Bueno, pues hay que cubrirlo bien, ¿no? Para que pues no le vaya a dar. O sea, todavía. Así como usted y yo, no, bueno, le voy a dar una ayudadita a Dios, ¿verdad? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a pedir prestado, voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a hacer qué sé yo. Y andamos intentándole ayudar a Dios, ayudándole a Dios. Y solo nos complicamos. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, se las quitó, y tomó su cayado en su mano, porque el cayado ese sí lo sabía usar, era pastor. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y como ya dijimos que él era feo. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Se lo voy a repetir porque no lo vive, no lo entiende. Dice la palabra de Dios: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Por qué no se levanta usted contra su prueba, contra su gigante? Y le dice: en el nombre de Jesús, yo voy delante de ti, porque has provocado al escuadrón del Dios viviente. Con esa valentía, con esa fuerza, con esa identidad, cobre identidad, iglesia. No tenga miedo. Cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier diagnóstico, por más que sea aterrador, por más que sea cáncer, lo que sea, no importa. Esclerosis múltiple, no importa. Cobremos identidad, porque nosotros confiamos en Dios. ¿Y sabe qué es lo mejor o lo peor de todo esto? Que usted esta historia ya se la sabe de pe a pa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no echamos mano de los principios y recursos de Dios. Vemos y leemos la historia y qué bonita. Vívala. Porque si Jehová está con usted, ¿quién contra usted? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Una pequeña enfermedad y ya nos tiemblan las piernas, ya estamos llorando. Y vamos al doctor y el doctor nos dice: no, es que puede ser esto, aquello, y se nos cae el mundo encima. Y luego aquí, luego allá, y ay, Dios mío, la medicina y esto y lo otro. ¿A qué le tiene miedo? ¿A morir?
Pues si usted es cristiano. Y Pablo dice, para mí el morir es Cristo. O al revés. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y quedaría al revés también, Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál sería el problema en todo caso? Pero ¿sabe qué? No confiamos en Dios. ¿Qué identidad tenía David? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, es decir, con los recursos materiales, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, no en mis fuerzas, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Vamos a hacer un ejercicio profético, ¿le parece? ¿Sí lo quiere hacer? No tenga miedo, no es nada raro. Porque además también no conocemos, o muchos no conocen esa área. Pero ¿por qué no toma su Biblia y lo lee conmigo? Pero mientras lo vaya leyendo, usted decláreselo al problema que tiene, la circunstancia que tiene, la enfermedad que tiene, al gigante que tiene enfrente. Pero hágalo con fe. Léalo conmigo. Tú vienes a mí con, vamos a leerlo, 1, 2, 3. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Y sabe qué hace Satanás? Ay, Dios mío, se hace para atrás. Me dice, no, vayan a mentirles, vayan a susurrarles que no, que no se levanten, que no cobren fuerza, no. Porque cuando tú te levantes enfrente y le digas, te cortaré la cabeza, y cuanto más te opongas a mi ministerio, más predicaré el evangelio y te cortaré la cabeza, ¿sabe qué va a hacer Satanás? Fuera. Y a donde usted se pare, va a huir de usted. Pero como nuestro grito de guerra es amén, Dios, no hay poder. ¿Dolor en los huesos? Está en los huesos, no en el alma. Esclerosis múltiple está en el cuerpo, no en el alma. Economía, Dios no nos ha dejado. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué necesitas, iglesia? Cobra identidad y recuerda quién eres. No te rebajes a tal vileza, a vivir en la carne, afligido, sin vivir el gozo de tu salvación. Todo porque un incircunciso viene y te grita. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada. Eso lo tienes que saber, iglesia. Toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla.
y Él los entregará en nuestras manos. Te lo digo espiritualmente, cierra tus ojos. De Jehová es la batalla. De Jehová es tu 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 batalla. Tenemos garantizada la victoria. Es de Jehová. Ten fe. Espera. Y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Imagínese usted el cuadro, ¿no? Aquel filisteo enorme, ¡fum, fum, fum, fum!, que hasta el polvo de la tierra y simbraba la tierra, ¿no? Y David del otro lado, también viéndolo venir. Tal vez usted lo venga a venir así, pero que no le dé miedo. Corrió David. ¡Ah, qué impresionante escena! Hacia el frente. Y agarra, saca su piedra y la pone en su lanza. ¡Fum! Y le pega a Goliat. 3 metros, ¿cuán largos son? Suelo. Y llega David. Imagínese de qué tamaño era la lanza y la espada de Goliat. Yo creo que David con las 2 manos agarró la espada, ¡fras!, la dejó caer. Y agarró su cabeza, la levantó. ¿Se imagina el grito del pueblo de Israel? Todo el pueblo gritando, brincando, Y entonces, al ver en los filisteos esa gran victoria, la cabeza de Goliat por medio de un muchacho y gritando y todo eso, y viene el pueblo de Israel corriendo y los filisteos, ¡córranle! Porque Dios les había dado la victoria. Grítele a Dios, no se preocupe. Sálgase un día a un parque, a un llano, solo, como quiera. Clame a Dios. Un día lo oí de un pastor, el pastor Enrique Bremer, lo que es verdaderamente clamar. Aquí no se puede, en las casas uno grita y todo se escucha al lado y piensan que uno está peleando con la esposa. Entonces, por el testimonio, pues hay que irse a un parque, ¿no? Donde no haya nadie para gritarle a Dios. O en la playa corriendo. Pero clame a Dios. Presente sus batallas. Pelea, aprenda a pelear, iglesia. No sabemos pelear. Pelee sus batallas. No se deje engañar. Así venció David al filisteo, versículo 50, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y lo cortó con ella la cabeza. Le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es este hijo? ¿De quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén.
Pero más que de Isaí, era hijo de Dios. Poderosa. Una historia que usted conoce, una historia que hemos oído innumerables veces, pero una historia que debemos de tener muy presente. Y quiero terminar con lo siguiente. Tal vez estás en el valle de Ela, significa prueba. Tal vez estés en 40 días, en medio de esos 40 días, atravesando la prueba. O tal vez la prueba se avecina y ves venir corriendo a Goliat y dices tú: ay, Dios mío, no, si está feo, de esta no salgo. Dile al que está a tu lado: Jehová está contigo. Dile al que está a tu lado: tu familia será restaurada. Tus hijos serán restaurados. Sí que sí. Tu ministerio será levantado. Sí o sí. No son deseos personales únicamente, es el plan y el propósito de Dios. No vamos en contra de su palabra. El deseo de Dios es restaurarte y usarte grandemente y bendecirte. Ese es el deseo. Pelea, iglesia.